Buenos días. Me conocerán algunos de ustedes, soy José Luis Merino, soy conservador de arte antiguo en el museo de este área en concreto. Y bueno, es para mí un gran placer recibirles en el que es el quinto, creo que es el quinto encuentro, para presentar progresivamente las salas que hemos dado en llamar BBKTAC, con estos encuentros entre artistas que son, pues aparentemente, y bueno, y en el fondo también, tan diferentes, pero en los cuales hemos encontrado una serie de confluencias. Entonces me ha tocado a mí esta sala tan hermosa, presidida por este maravilloso cuadro de Van Dyck, que es el que verdaderamente entraría dentro de mi especialidad, que es el arte antiguo. Como les decía, llevo el área de arte antiguo y artes decorativas. Y voy a comenzar, bueno, sobre todo agradeciéndoles que hayan venido y expresándoles el gran placer que para mí suponen este tipo de encuentros, porque de alguna manera nos comunicamos directamente con las personas para las cuales estamos haciendo un trabajo siempre de investigación, siempre de despacho, siempre de taller incluso, y es la manera en la que nosotros tenemos bueno, conocerles y poder comunicar directamente el trabajo que nosotros hacemos de investigación. En este caso, como decía, es el quinto encuentro con esta sala dedicada a Van Dyck, con este magnífico Lamentación sobre Cristo muerto, y estas tres obras que forman parte de la colección de obras de José Luis Zumeta, que no es muy amplia, pero sí que es muy representativa dentro de la colección de nuestro museo. Vamos a comenzar con algunos datos biográficos sobre la apasionante historia de Van Dyck, como una de las figuras claves del arte flamenco, una de las figuras claves del barroco flamenco junto con Rubens, de quien además fue alumno. Lo tenemos aquí en un autorretrato, se me ha ocurrido poner este autorretrato tan hermoso, que pintó ya en un momento álgido de su carrera, en 1641. Y curiosamente es un retrato que está en una colección particular, no está en un museo público. Y me ha parecido interesante ya avanzarles este retrato, puesto que a pesar de que lo que tenemos ante nosotros es una pintura religiosa, destacó sobre todo como retratista. Su impronta como retratista fue y tuvo una gran importancia en Inglaterra, en los artistas ingleses ya hasta el siglo XIX. Fue un artista muy precoz. Comenzó de una familia numerosa, de una familia muy acaudalada, residente en Amberes. Su padre era comerciante en telas, se casó en segundas nupcias y tuvo 12 hijos. Él ocupó el 7º lugar y siempre destacó desde muy niño, como pasaba con estos grandes genios. Es increíble cómo ya comenzaban a destacar a muy temprana edad. Vamos a ver que fue muy precoz. Comenzó a trabajar en el taller de Hendrik van Balen, junto con Jan Bruegel el joven. Aquí la obra que yo he puesto concretamente es de Van Balen, para que vean un poco el ambiente y el tipo de obras que él, digamos, aprendió a hacer con sus maestros. Aquí vemos una obra de Jan Bruegel el joven, La abundancia, con quien, con 16 años, que lo vemos aquí, este es el primer autorretrato, hace diversos autorretratos a lo largo de su carrera. Es algo muy frecuente en los artistas que se dedican al retrato, practicar consigo mismos. Entonces este es de los primeros que tendría aproximadamente 15 años. Fíjense qué habilidad y qué soltura ya para un joven de 16 años, que nos parecería impensable ahora. En este momento abrió un taller, se independizó de Van Balen y abrió un taller con Jan Bruegel el joven. Posteriormente siguieron carreras muy divergentes. Luego se separó, dejó su taller propio y pasó como colaborador, como aprendiz de el que realmente se consideraba el gran maestro, cuyo éxito ya era plenamente consolidado, como era Rubens, de quien además tenemos una serie de bocetos en exposición en una de las salas. Y de hecho comenzó ya muy joven a colaborar en la realización de las pinturas, de los grandes ciclos de pinturas que se encargaban a Rubens, de las grandes obras de grandes dimensiones, para las cuales contaba con un taller relativamente numeroso, y entre los cuales el mismo Rubens menciona cómo Van Dyck era su alumno más prominente y más aventajado.
Todavía en Amberes realizó este retrato magnífico, con una capacidad y una penetración psicológica y un efecto de verdad increíble, de realidad increíble, con esa mirada verdaderamente tan interesante de este personaje que fue uno de los coleccionistas de arte más importantes de la época. Es Cornelis van der Geest. Y de hecho, que un coleccionista tan importante le encargara realizar un retrato supuso un espaldarazo muy importante para Van Dyck. De alguna manera le sirvió como una gran promoción. Y aquí vemos una obra de las que se acostumbraban a hacer los gabinetes de coleccionistas, en este caso de Willem van Edge, que representa la galería de este personaje de Cornelis van der Geest, repleta de cuadros de verdad de la época, con una impresionante colección. Es para que se hagan una idea de lo que pudo suponer a nivel comercial para Van Dyck que este personaje le encargara un retrato. Y de hecho es una escena en la que vemos un buen número de personajes que asisten, y vemos aquí fíjense cómo se parece, luego lo vamos a ver, vemos el coleccionista, cómo está mostrando un cuadro. Y otros de los personajes que aparecen son personajes tan importantes como Isabel Clara Eugenia de Austria, el archiduque Alberto de Austria, el propio Rubens y el príncipe Wacław de Polonia. Fíjense qué comitiva tan importante. Estaba el coleccionista, digamos el anfitrión, estaba mostrando un cuadro, que lo tenemos aquí, el parecido es también muy patente, estaba mostrando un cuadro de Quentin Metsys, concretamente La Madonna de las Cerezas, que perteneció a este coleccionista. Se pueden hacer una idea de la importante colección que tuvo en este momento. Posteriormente pasó una temporada de cerca de un año en Londres. Lo que le ocurría en Amberes es que solo tenía encargos para hacer retratos y pintura religiosa. Y él se veía un poco constreñido con este tipo de encargos. Y sin embargo, en Londres tuvo una mayor libertad, incluso para realizar este tipo de retratos, que fíjense que son personajes de la aristocracia, el futuro duque de Buckingham, pero sin embargo vestidos como Venus y Adonis. Es una especie de simbiosis entre lo que es un retrato y una representación mitológica. Entonces, esto, evidentemente, con este tipo de sentido no lo podía hacer, tan lúdico no lo podía hacer en Amberes, pero sí lo pudo desarrollar en Londres. En 1620, por ejemplo, también en Londres, todavía en esta época, en este periodo, hace este tipo de pinturas de tipo mitológico. Estas pinturas no había tanta demanda de este tipo de pinturas en Amberes. Hace este maravilloso retrato de la segunda mujer de Rubens, para que se hagan una idea, ya a la vuelta a Amberes. Tras ese pequeño periodo, se establece nuevamente en Amberes. Es un pintor que viaja muchísimo por Europa y hace, entre otros, este retrato magnífico. Es todavía jovencísimo, aquí tiene 21 años. Porque nació en 1699, es un hombre muy joven y sin embargo técnicamente está plenamente considerado, y las claves de su estilo ya comienzan a definirse y a separarse de los modelos de su maestro más importante, como es Rubens. Aquí está retratando a Isabel Brandt, que es la segunda esposa de Rubens. Y posteriormente, entre 1621 y 1627, hace lo que la mayoría de los artistas en aquella época hacían, que era viajar a Italia para conocer a los grandes maestros del Renacimiento. Es curioso porque todos estos viajes como de estudios luego continuaron en el siglo XIX, que se denominaban el Grand Tour, y todos los estudiantes, no solo los artistas, viajaban a Grecia, viajaban a Italia para conocer todas las obras, sobre todo para la historia, para conocer en vivo y de cerca todos los grandes testimonios de la historia del arte. Bueno, pues para cuando Van Dyck viajó a Italia en 1621, él ya llevaba sobre sus espaldas, con 21 años, ya había pintado cerca de 300 cuadros, es decir, iba precedido de Italia por un importante prestigio. Hay el detalle curioso de que el propio Rubens
le regaló un caballo y una serie de cartas de presentación para que se fuera a Italia. Hay historiadores que dicen que lo que estaba era deseando de que se largara porque ya empezaba a significar una competencia muy importante, con lo cual, bueno, qué mejor que facilitarle la partida. Bueno, en Italia, de hecho, estuvo y viajó por diversas ciudades italianas. Ya tenemos aquí un retrato muy importante, el de Maffeo Barberini, que fue Urbano VIII posteriormente, el Papa Urbano. Retrató a toda la aristocracia genovesa, que es una ciudad a la que cuando estuvo en Italia, a pesar de que viajaba por Palermo, por Mantua, por Verona, pero siempre volvía como centro de operaciones, por decirlo de alguna manera, a Génova. Y toda su clientela más importante estaba en Génova. Era una aristocracia inmensamente rica que en ese momento se quería retratar de una manera muy fastuosa, pero también muy elegante, con unos fondos de arquitecturas, unos retratos muy complicados con muchos aditamentos. Y entonces enlaza muy bien, Van Dyck enlaza muy bien con este gusto, este tipo de aristocracia, para poder suministrar esa demanda. Él realmente buscaba también el éxito como artista y el éxito económico y lo logra de una manera muy, muy importante. De hecho, bueno, como les digo, venía ya con un bagaje, solo con 21 años, de haber pintado ya 300 obras. Estamos hablando de obras, además, no pequeños cuadros, porque eran obras siempre de grandes formatos, retratos de cuerpo entero. Entonces, cuando llegó a Italia, llegaba precedido por todo este prestigio que le hizo, también muy popular y muy demandado en toda la clientela italiana. Pero una de las cosas que más le interesaban a él era conocer la historia del arte italiano y los grandes maestros, y concretamente a Tiziano, que era, por decirlo de alguna manera, era su referente, era su ídolo. Y entonces tenemos lo que se denomina el cuaderno italiano, que se conserva en el Museo Británico, es extensísimo, con infinidad de dibujos, unos 300 dibujos, con anotaciones, en su mayor parte de obras y bocetos tomados de otras obras en Venecia, y especialmente de Tiziano. Y además también es curiosísimo cómo conoció a Sofonisba Anguissola en Palermo, autora de la que contamos con una obra maravillosa, que además la hemos incluido en la colección hace relativamente poco, una mujer verdaderamente singular para la época. Pero la conocí cuando ya tenía 90 años, había pintado muchísimo, era una mujer que ya no podía pintar porque, aunque tenía la cabeza muy bien, por lo visto debía tener unos problemas de visión que le impedían seguir ejerciendo la profesión. Y aquí a la derecha tenemos un pequeño retrato que le hizo a tinta a Sofonisba Anguissola. Luego hay unos retratos, unas versiones al óleo de gran formato, con una serie de anotaciones, y le dio, por lo visto, Sofonisba Anguissola le dio muchos, puesto que era retratista también, le dio muchos y diversos consejos para el arte del retrato. Entre ellos, uno que a mí me llamaba mucho la atención, que era iluminar a sus personajes más frontalmente que verticalmente, puesto que la luz vertical desde el techo pronunciaba las arrugas y los defectos de los retratados. Entonces, en ese sentido era mucho mejor darles una iluminación más frontal. Un consejo muy hábil, realmente, ¿no? para un retratista. En Palermo, que es donde, bueno, comentaba que conoció a Sofonisba Anguissola, retrató también a Manuel Filiberto de Saboya. Como ven, bueno, ya estaba con una clientela verdaderamente importantísima. Fue virrey de Sicilia, concretamente. La familia Lomellini, que también estaban emparentados con el segundo marido de Sofonisba Anguissola, concretamente una de las familias más importantes de Palermo. Y aquí, en este retrato de grupo, que era también, los hacía con una gran habilidad, comienza también a destacar, me ha parecido interesante incluirlo, como un maravilloso retratista de niños. Hizo diversos retratos de niños y tenía una singular habilidad para captar el mundo infantil. Bueno, y aquí vemos a su vuelta a Amberes en el periodo
que permanece entre 1627 y 1632, que es al que pertenece este cuadro concretamente, está pintado en Amberes en esa época, es muy difícil precisar exactamente en qué momento porque hizo diversas versiones. Bien, ya está también, ha llegado a un nivel ya de seguridad y de profesionalidad en el retrato, y les he traído este concretamente, que es María Luisa de Tassis, una de las mujeres de las familias más ricas de Amberes, pero que la retrata con una seguridad, con una firmeza, transmite una viveza en la mirada y una seguridad de su propia belleza que es increíble, además de la indumentaria tan magistral y tan maravillosamente elegante correspondiente a la época, ¿no? Es un tipo de retratos que eran... por eso gustaban tanto a este tipo de aristocracia, eran más regios que los retratos que hacía Rubens. Entonces, por eso encontró un público muy ferviente para este tipo de trabajo. Vuelve a Londres y es ya el culmen de su carrera, sobre todo trabaja para el rey de Inglaterra, para Carlos I, y hace una serie de retratos magistrales. Yo no les he traído todos, pero tenemos a Carlos Ludovico y Rupert, príncipes palatinos, en un retrato doble, con unas actitudes y con una psicología claramente diferenciada y, por supuesto, con una habilidad técnica que es absolutamente increíble y magistral. Y este retrato triple, que a mí me parece muy curioso, muy original, de Carlos I de Inglaterra, como ven, retratado desde 3 ángulos diferentes. A esto me recuerda una obra de Zubeaurre, que es su hermana, retratada exactamente igual. Entonces, lo que ocurre es que aparece de cuerpo entero, lo tenemos en nuestro museo, lo podía haber puesto. Entonces, como digo, en Londres alcanzó un éxito increíble. En este momento en Londres estaba también trabajando otro de los artistas muy bien representados en nuestra colección, como es Horacio Gentileschi. Estaba precisamente Lot y sus hijas, que es de la colección del museo, que es un cuadro espectacular, creo que está instalado, si no se ha cambiado ya la sala, creo que está instalado, precisamente pertenece al periodo londinense de Horacio Gentileschi. Luego, posteriormente, incluso su hija también acudió a Londres, llamado por Carlos I. Como digo, desarrolló quizá lo más importante de su retratística en Londres en todo este periodo. Aquí lo tenemos con este autorretrato pintado entre 1632 y 33, que es muy curioso todo lo que nos dice este autorretrato, porque es el autorretrato con girasol. En este caso, el girasol representa a Carlos I y fíjense que está sosteniendo una cadena de oro que nos la está enseñando. En realidad nos está mostrando por un lado la cadena de oro y por otro lado señalando a Carlos I, que es quien le regaló esa cadena porque era verdaderamente uno de sus artistas favoritos, por no decir el artista favorito de Carlos I. De hecho, le dio una casa, le facilitó todo tipo de cuestiones para poder ejercer su trabajo y le hizo baronet y le regaló esta cadena de oro. Este cuadro, con respecto un poco a la historia material, que a veces es difícil de reconstruir, pero tenemos algunos datos, perteneció al marqués de Leganés, que lo tenemos aquí también retratado por Van Dyck. Creo que, si mal no recuerdo, este retrato es de 1633, estaba ya en Londres. De hecho, tenemos en la colección alguna otra obra que perteneció al marqués de Leganés, que la podemos localizar por los números de inventario, por ejemplo, el Mandin, el festín burlesco de Mandin, uno de los coleccionistas también más importantes de la época. Esta obra que tenemos la suerte de tener en nuestro museo perteneció a la colección del marqués de Leganés, luego pasó al marqués de las Marismas. Esto lo tengo que leer porque me cuesta a veces reconstruirlo. Se piensa que perteneció también al marqués de Newcastle,
quien lo vendió a Christie's en 1939, es decir, como pueden ver, bueno, como pasa con muchas obras de estas, salvo las que se han quedado en colecciones reales, como por ejemplo podemos tener en el Museo del Prado. La mayoría de las obras han pertenecido a los reyes, entonces se han quedado, no han pasado al mercado. Pero muchas de estas obras han pasado al mercado en algún momento y esta, bueno, fue pasando de coleccionista en coleccionista para terminar en Christie's en 1939. Pasó luego por diversas manos, esto está perfectamente registrado, hasta que uno de los marchantes, Thomas Harris, lo vendió a la familia Fernández Valdés, que como saben ustedes es una familia bilbaína con una importantísima colección, sobre la cual de hecho hicimos una exposición monográfica, y Fernández Valdés la colección lo vendió a nuestro museo en 1985, es decir, entró al museo por compra. Y ahora mismo me viene a la mente por cuánto se compraría, pero no se puede decir porque no me acuerdo, aunque está perfectamente registrado y es perfectamente transparente. Esta es una imagen en el domicilio de la Gran Vía de los Fernández Valdés, como estaba expuesta la obra, incluso con este marco, que no es el marco original. Es un muy buen marco, pero es un marco que yo creo que es una reconstrucción, probablemente hecha en el 19 con piezas anteriores, pero bueno, en cualquier caso es una pieza que le sienta de maravilla. Este cuadro además fue restaurado hace unos años en nuestro museo, se acometió la restauración del cuadro, del lienzo. Es un cuadro que, como la mayoría de los cuadros que pasan por diversas manos, ya tenía restauraciones antiguas, pero estaba en muy buen estado de conservación el original. Versiones. Tenemos esta otra versión que perteneció a una colección de Palermo y que de Airoldo de Cruillas de Palermo, que luego pasó también al coleccionismo particular. Fíjense que es prácticamente igual, tiene alguna otra versión. Esta se considera de las versiones la versión más afortunada de todas, que es la que tenemos ante nosotros, y van a ver cómo Van Dyck, en realidad, para el cuerpo de Cristo, cuya anatomía está plasmada de una manera absolutamente magistral, era un dibujante magistral, magnífico, se basa en la alegoría del Tíber de los museos capitolinos. También toma como punto de partida el Galo moribundo, conocido, con lo cual, fíjense que es una especie de simbiosis, en realidad está partiendo del arte pagano para llegar a una representación de uno de los momentos del arte cristiano más queridos por la Contrarreforma, de hecho, y más dramáticos, y además expresado con un sentido de la teatralidad magistral e increíble. Bueno, pues es una especie de simbiosis entre arte religioso y pagano que no deja de darle mayor interés a este cuadro. Tiene diversos bocetos que se conservan, algunos de ellos en el Museo Británico. Tiene diversas versiones de este mismo tema, más o menos afines, hechas en diferentes épocas. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio para la Virgen, que se conserva en un museo de Berlín, que es muy afín también a la Virgen que utiliza en nuestro cuadro. Es decir, hacían unos dibujos y ellos más o menos aprovechaban porque normalmente eran piezas que eran de encargo para iglesias, por ejemplo. Entonces ellos hacían varias versiones, ellos, bueno, con un mismo dibujo, luego variaban las composiciones y hacían un pastiche, entre comillas, para poder hacer obras con diversas variantes. Aquí tenemos también otro dibujo que se conserva en el Museo Británico con una anatomía y con una disposición afín al nuestro, pero que en realidad es el dibujo preparatorio para este cuadro que desapareció en un incendio. Lo que nos queda es el registro fotográfico y bueno, los dibujos previos, que tiene mucho que ver con este tríptico que hizo Rubens en 1616, precisamente cuando Van Dyck estaba trabajando como aprendiz con él, y se supone además que probablemente pudieron colaborar. Van Dyck pudo colaborar con el maestro en la ejecución de esta lamentación, que como ven tiene una semejanza en cuanto a la composición y a la disposición de la anatomía, que es muy patente. Este sería el nuestro, y si ahora ya nos pasamos al otro artista que estaría separado de Zumeta por aproximadamente 350 años, que decimos, bueno, ¿qué tienen en común? Bueno, yo creo que lo primero que tienen en común es la precocidad,
puesto que Zumeta ya muy joven empezó a mostrar una gran afición por el dibujo, por la pintura. Estuvo trabajando con 16 años en una empresa de diseño gráfico, de una imprenta, con lo cual luego se formó, hizo Bellas Artes y tiene una trayectoria intensísima. Ya recibió muy joven los primeros premios. Bueno, primeramente fue a París, donde tuvo contacto con los grandes artistas de la época como Chagall, como Polo, como de Kooning e incluso con Picasso. O sea, conoció muy de cerca la obra de todos estos artistas y ya pronto comenzó a verse influenciado por el grupo Cobra. Vuelve en 1960, vuelve y se instala en Fuenterrabía y ya comienza una actividad expositiva con sus primeras exposiciones. Uno de los hitos más importantes de la carrera de Zumeta, como de tantos artistas vascos de la vanguardia de esa época, en pleno franquismo, es en 1966 la participación en el grupo Gaur, junto con, que es importantísimo dentro de la Escuela de Pintura Vasca, junto con Oteiza, con Chillida, con Mendiburu, Sistiaga, en fin, tienen una trayectoria además conjunta, exponen conjuntamente, luego finalmente se separan y en 1967 gana el Gran Premio de Pintura Vasca, es decir, que ya relativamente joven o bastante joven comienza a ser ya un artista muy destacado. Tiene una etapa... expone también en México, llevado por las autoridades vascas. Tiene una primera etapa a la que corresponden el cuadro que tienen ustedes detrás, con franjas de colores, que fue incluso criticado por sus artistas contemporáneos. Es del año 61, me parece, o 62. Posteriormente, en la que hace este tipo de cuadros de franjas que se inspiran, en cierto modo, en los barcos, en los colores de los barcos en las ensenadas, en los muelles, ¿no? Luego pasa por un periodo al cual pertenece esta obra ya de los años 70. En todo ese periodo utiliza ampliamente los tonos grises, en los que destacan una serie de manchas de color, pero lo que ciertamente ya apunta desde un principio es el interés por el expresionismo abstracto, del cual es uno de los representantes más importantes dentro de los pintores vascos. Esto es algo que llevaría durante toda su carrera, aunque tuvo una serie de momentos en los que experimenta con la figuración, en los años 70 concretamente. Hace una serie de paisajes, incluso de escenas con personajes que rozan lo onírico y lo surrealista, pero luego siempre, a partir de los años 90, siempre va a mostrarse, aun con unas ciertas referencias a la figuración, siempre va a mostrarse dentro de un realismo abstracto muy singular, con un colorido casi feroz, se podría decir. Aquí tiene, de hecho, una versión de Picasso, uno de sus artistas también admirados. Vemos aquí una de las primeras exposiciones del grupo Gaur, con el resto de compañeros. Concretamente, este es Zumeta. Tiene una actividad como ceramista. Esto concretamente es un mural cerámico para el puerto de Pasajes. Tiene una actividad, tiene también trabajos como diseñador gráfico. De hecho, diseña diversos carteles, diseña portadas de discos para Miquel Aboa, si mal no recuerdo. Y toca casi todas las técnicas. Realiza esculturas, realiza relieves en madera policromada. Realiza también relieves en cerámica, hace pintura mural para lugares públicos. Y ya llegando, lo que me gustaría llegar ya, por no tampoco quitarles tanto tiempo, a ver, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ponemos juntos a estos dos artistas que yo diría que lo que tienen en común, así de entrada, es la precocidad y luego la producción enorme de obra y la cantidad de viajes y el movimiento a través de Europa, bueno, Zumeta concretamente también en México y Estados Unidos, pero hay una serie de, aunque son tan distantes, en primera instancia, hay una serie de confluencias del tipo estético que yo creo que se van a reflejar muy bien en estas imágenes que
que les he traído. Por ejemplo, si comparamos la Lamentación de Cristo de Van Dyck con esta primera obra de Zumeta, en grises, vamos a ver que la disposición del espacio es prácticamente igual. Es como si Zumeta se hubiera inspirado en este cuadro. Probablemente no, pero realmente son unas confluencias que son casuales, pero que son a la vez muy interesantes. La división del espacio pictórico es semejante. Por otra parte, la composición, la distribución de las masas es también muy parecida. Se me ha ocurrido marcarles con unos óvalos las masas principales de cada uno de los cuadros y van a ver cómo tenemos una distribución muy semejante de los puntos de interés. Incluso una serie de líneas que son las diagonales que animan y que dan movimiento en lo estático de estas composiciones bidimensionales son también coincidentes. Es algo que si hubiéramos tenido estos cuadros alejados seguramente no nos hubiéramos percatado nunca, pero al verlos juntos, al hacer un rastreo de, bueno, ¿qué puede haber en común en nuestra colección? ¿Qué otras obras puede haber que tengan algo en común con nuestro Van Dyck? Y de repente existen muchas confluencias, pero encontramos de repente estas que, fíjense cómo desde lo más fortuito vamos a encontrar esa serie de analogías. Fíjense ahora si lo comparamos con la siguiente obra, también de los años 70, a mí lo que me llama la atención es el ritmo. Que tienen esas formas sinuosas, orbitales, que a mí me recuerdan esas vistas aéreas que se suelen hacer con un gran angular, de modo que los paisajes aparecen deformados. Bueno, pues ese tipo de ritmo yo creo que lo encontramos en ambos cuadros. Con estas formas envolventes que limitan la composición a ambos lados e incluso los elementos más importantes, que son los que dan estabilidad. Fíjense que realmente las coincidencias en cuanto al ritmo del dibujo son muy semejantes. Es algo verdaderamente increíble, ¿no? Encontrar esta simbiosis entre estas obras tan dispares realmente. Lo mismo esas formas sinuosas son... Y bueno, y aquí yo he hecho un poco de trampa, pero lo que sí veo es realmente una semejanza en lo que son la gama cromática, salvo los verdes de la obra de Zumeta, que no van a estar tan presentes, que solo en algunos rasgos de suelo se puede apreciar algunos verdes muy sucios. Vamos a ver, yo aquí he hecho ya un juego, esto es ya la trampa de las trampas, pero me ha parecido simpático hacerlo, colocando y deformando el cuadro para convertirlo en una obra de Zumeta. Entonces, bueno, he hecho aquí un resumen de todas estas confluencias, aunando los tres cuadros de Zumeta con el de Van Dyck, que creo que si yo se lo muestro así de entrada no lo hubiera entendido, pero como hemos ido progresivamente creo que pueden entender ustedes que encaja perfectamente. Y luego ya finalmente se me ha ocurrido hacer... además la idea me la ha dado este cuadro, lo que les decía de esta vista deformada como por un gran angular, lo que llamamos un morphing, para transformar cada uno de los cuadros para transformar el Zumeta en cada uno de los tres cuadros, que me ha parecido una manera muy gráfica de expresar lo que yo, pues bueno, humildemente les he querido comunicar sobre el sentido y el significado que esta sala tiene para nosotros, y espero que les haya sido de su agrado. Pues muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta que yo intentaré responder. Si a mí se me ocurrió una pregunta y un poco periférica, incluso patética. La herida de Cristo en la mano, en el caso de que se coloque alguien en la cruz, de ahí se descuelga, porque sí, no se sujeta. sí. Es un error anatómico, que supongo que está
ha transcurrido a lo largo de los siglos. Sí, siempre. Sí, es verdad que es así. Sí, es así, porque realmente se supone que o los ataban o los colgaban por las muñecas, puesto que efectivamente se descolgarían, sí. Pero es algo que se repite en todas las representaciones. Entiendo que es más, plásticamente es más fácil también de entender. Y uno de los aspectos que a mí siempre me llamó la atención de este cuadro y que creo que está muy logrado es el aspecto de cuerpo desangrado, el tipo de colorido de cuerpo desangrado con el rostro casi morado. Todos estos matices salieron con la última limpieza que se hizo, puesto que tenía un barniz amarillento que daba uniformidad. Y entonces esos matices entre los colores, por ejemplo, de las extremidades, fíjense, los pies, las manos y la cabeza y el cuerpo, totalmente macilento, ¿no? Esto es lo que da ese dramatismo, pero manteniendo una cierta elegancia, ¿no? para representar una escena pues, bueno, con los personajes. Realmente el dramatismo es muy patente, como les decía, era el tipo de mensaje que quería dar la Contrarreforma, ¿no? Con esto. Y cromáticamente se apoya en el uso de los colores primarios, rojo, amarillo y azul, como podemos ver en la obra de Gentileschi, más que nada porque se la he mencionado, puesto que fueron colegas en Inglaterra, en Londres, que también los personajes principales están plasmados con unos colores muy vibrantes, rojo, amarillo y azul. Por eso que Zumeta vemos que también el uso de los colores primarios con los fondos de azul, hay una serie de grises que coinciden casi exactamente con todos los grises del celaje del fondo. Bueno, pues yo sin más, si no tienen ninguna pregunta, les libero para que puedan contemplar las obras de cerca, que es como mejor se pueden ver. Muchísimas gracias.